Hola compañeras, buen día. ¿Me escuchan con claridad? Buenos días, sí, profe. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a retomar parte la clase pasada para pasar a la presentación del día de hoy. Entonces, si ustedes recuerdan, la clase pasada estábamos viendo el tema del constructivismo educativo. Hace 15 días vimos los lineamientos del enfoque constructivista en general, digamos, sus implicaciones antropológicas, sus implicaciones epistemológicas, filosóficas y demás. Y hace 8 días aterrizamos el tema del constructivismo sobre la cuestión educativa, ¿ok? ¿Cuáles eran, pues, algunos de sus principales exponentes y demás? Y en ese sentido hablamos de tres autores importantes que dan pie a las aplicaciones de este enfoque dentro de la educación. Como tal, podríamos decir inclusive que ninguno de ellos se postuló a sí mismo como un propio constructivista, pero los enfoques, los postulados, las ideas que ellos establecieron, pues perfectamente embonaban como piezas de rompecabezas con el enfoque constructivista. Entonces, el primero de ellos, ustedes recuerdan, era Ausubel, Piaget y Vygotsky. Estos tres autores europeos dieron pues fortaleza a la teoría en general de un desarrollo social a nivel, podríamos así llamarlo, social. Es decir, el desarrollo de los individuos, el desarrollo de la propia sociedad se da en el nivel de la comunidad. Y en este sentido, pues, cada uno tenía aportes muy, muy particulares. De Ausubel teníamos que el aprendizaje dentro del aula debía ser significativo. Esto significaba, valga la redundancia nuevamente, pues que los alumnos encontraban una aplicación, encontraban una significación, encontraban una finalidad, aquello que era aprendido, y esa finalidad, esa aplicación, permitía que todos los aprendizajes permanecieran en el aparato cognitivo de los alumnos. Aquellos aprendizajes que no eran significativos, aquellos aprendizajes que no eran aplicables, que no tenían una finalidad en la vida del alumno, a la postre terminaban por desaparecer. De Ausubel también encontrábamos el concepto, la idea de las nociones previas, ¿ok? El conocimiento previo para el constructivismo en términos educativos es fundamental, puesto que se parte de la idea de que somos seres con experiencias previas. Entonces, inclusive cuando nosotros nacemos, ya traemos una experiencia previa, que es la de la gestación. Eh, esa experiencia de 9 meses determina en parte, ustedes, bueno, las que tengan una formación psicológica lo sabrán mejor, determina en parte la personalidad del individuo, esa experiencia previa, ¿no? De 9 meses. Bueno, de Piaget encontrábamos la epistemología genética, que es esta idea de que el conocimiento va acorde o hay una relación entre el conocimiento y las etapas del propio desarrollo, ¿ok? O dicho de otro modo, la forma en la que conocemos tiene su origen en la etapa en la que nos desarrollamos. Y bueno, también esta cuestión de la disposición interna. Y por último, de Vygotsky, la teoría sociocultural del aprendizaje. Yo les había comentado que esta última, la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky, iba a dar pauta a una cuestión posterior que se conocería como socioconstructivismo. ¿Ok? Socioconstructivismo. Y pues desde luego esto fundamentado en que el aprendizaje jamás se da
en forma individual, sino más bien siempre en forma social. ¿Vale? Bueno, esto solamente es un pequeño repaso y me quedé acá. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre Vygotsky y Piaget? Ambos pueden ser considerados como socioconstructivistas, perdón, como constructivistas, pero hay una pequeña diferencia. ¿Quién la recuerda? Esa diferencia está marcada en el tercer punto. Y por eso inclusive acá le puse contra Piaget, versus Piaget. ¿Quién me dice en qué radica esa diferencia? A ver, vamos a preguntarle a nuestra compañera. Profesor. Muy bien. Ajá, bueno, ahí se menciona que el aprendizaje determina el desarrollo, mientras que en Piaget se va a considerar primero el desarrollo o el estadio en el que esté el niño, ¿no? De ello va a depender. Sí, exacto. Esa es la gran diferencia. Parece un juego de palabras, pero esto da una concepción opuesta. Muy bien, Andrea. En Vygotsky, el aprendizaje determina el desarrollo del niño. La forma en la que aprendemos, voy a ponerlo en términos muy sencillos. Para Vygotsky, la manera en la que aprendemos determina, o lo que aprendemos determina el comportamiento, la madurez, el nivel de significación en el juego, la socialización del niño. La forma en la que aprendemos determina todo eso en Vygotsky. Y en Piaget es al revés. En Piaget, la edad que tiene el niño, el entorno en el que se desarrolla, determina lo que aprende. Ojo, ambos, ambos están centrando su atención en el sujeto, porque ustedes recuerdan que esa era una característica de todo el constructivismo. El constructivismo, voy a una segunda pregunta para nuestra compañera, ahora sí, Ivette Cobos. Ivette, por favor, prende tu micro. Inciso A, el constructivismo, si viniera en el examen, centra su atención en el sujeto, o inciso B, centra su atención en el entorno. ¿Qué es lo más importante, Ivette, para el constructivismo? ¿El sujeto o el entorno en el que se desarrolla? No importando si es Piaget o es Vygotsky. ¿Cuál será la respuesta, Ivette? Si no puedes prender tu micro, no seas malita, escríbenos por el chat. A ver, María Guadalupe. Ah, ya prendió su micro. Ivette, te escuchamos. Sería en el sujeto. Exacto, muy bien. ¿Por qué en el sujeto? ¿Por qué en el sujeto? Estás en Porque lo es el correcto. que, sí, porque es el que se va a desarrollar en el entorno. O sea, va a fuerza tiene que interactuar con el entorno. Exacto. Y hay una razón, muy sencilla. Este, nosotros muchas veces no podemos cambiar el entorno. Lo que podemos cambiar es al sujeto. O sea, yo les diría, ustedes como maestros pueden cambiar las condiciones en las que vive un alumno, pueden cambiar el tipo de familia que tiene, pueden cambiar la colonia en la que viven, pueden cambiar el nivel socioeconómico de sus padres, pueden cambiar la idiosincrasia, las preferencias políticas, religiosas, de sus amigos. No, claro que no lo podemos hacer. Ah, lo que sí podemos hacer es cambiar al sujeto, a mi alumno. Quizá él viene de un entorno muy violento, muy desfavorable económicamente. Bueno, pero puedo cambiar la forma en la que él ve el mundo. No puedo cambiar el mundo al que ve, pero sí puedo cambiar la forma en la que él se relaciona con ese mundo. Entonces, para todos los autores constructivistas, el sujeto es lo fundamental. Bueno, pero aunque es lo fundamental, eh, entienden la relación entre sujeto y entorno de formas diferentes, ¿vale? Para Piaget, si la pregunta fuera para Piaget,
el entorno determina al sujeto. Si fuera para Vygotsky, el sujeto determina al entorno. ¿Vale? Ahí está. Esa es la gran diferencia. Bueno, y entonces nos habíamos quedado con esto hasta acá el día sábado pasado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, compañeras? Para continuar con la siguiente presentación. ¿Todo claro? Bien, entonces espero. Vámonos por nuestra presentación siguiente. ¿Ya logran ver esta? Ah, no, no se ve. A ver. Aquí está. Guadalupe, ¿ya logras ver esta presentación, Lupita? Profe, sí se ve. Excelente, muchas gracias. Y bueno, ya vimos en general la cuestión del constructivismo antropológico, filosófico y demás. Ya vimos de forma general también, más específica, pero aún general, los tres pilares del constructivismo educativo. Y es tiempo de que hablemos ya no sobre la educación en general, sino sobre la enseñanza. Porque, bueno, está padre, ¿no? O sea, conocer a Piaget y demás, a Vygotsky, comentar algo sobre Ausubel, pero ¿cómo podemos llevar esto a nuestra práctica educativa? ¿Cómo el constructivismo se aterriza sobre los 50 minutos, sobre los 60 minutos de el módulo de una clase? ¿Cómo se pone en práctica en un preescolar, en una primaria, en una secundaria? Vamos a hablar un poquito sobre esto, para que ustedes tengan la noción mucho más clara. Esta presentación se titula La enseñanza constructivista. En cuanto termine la clase, la colgamos en la plataforma institucional para que ustedes tengan el respaldo, ¿ok? Y bueno, me gustaría, por favor, que nuestra compañera Marbelia nos apoyara con la lectura de esta pequeña imagen. ¿Qué nos dice Marbelia? El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Ok, muchas gracias. Marbelia, ¿por qué crees que escribiera esto Piaget? ¿A qué crees que haga referencia? ¿Qué significa para ti, Marbelia? Sí que el objetivo de la educación es pues crear personas como innovadoras y no que se vuelva como la educación repetitiva y que se vayan haciendo lo que otras generaciones hacen, sino que sean creativos y que innoven, ¿cómo se dice? Tengan como ideas nuevas. Ok, muy bien, excelente. Esto, hace rato estábamos hablando sobre estas dos ideas, las voy a poner nuevamente acá. Sobre la idea del sujeto y el entorno. Voy a escribirlo abajo. El sujeto es el sujeto y el entorno, ¿no? Y bueno, el entorno, el segundo concepto, cambia constantemente. Yo les diría, los problemas a los que nos enfrentamos nosotros cuando íbamos o asistíamos a la primaria o a la secundaria, no son los mismos problemas a los que se enfrentan nuestros alumnos en primaria o en secundaria. Inclusive yo les podría decir, pueden ser los mismos contenidos. No sé si ustedes recuerdan, bueno, cuando yo iba a la primaria, había un libro muy emblemático que se llamaba El Atlas, el Atlas Mundial, ¿no? Era un libro así, no tan grueso, pero súper largo, ¿no? Y traía muchos contenidos bastante interesantes. Bueno, pues aun y cuando esos libros hoy día todavía fuesen puestos en práctica, todavía
los llevaran nuestros estudiantes a las escuelas, el entorno no es el mismo. El entorno social al que todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos, la realidad política de nuestro país, del mundo en general, ahora más que nunca lo sabemos, es muy diferente a la de hace 2 décadas, a la de hace 3 décadas. Entonces, Piaget, en este sentido, piensa que la educación está por encima de cualquier objetivo vinculado con los contenidos, con los planes y con los programas. Si ustedes se dan cuenta, acá no aparece ninguna palabra que sea contenido, ninguna palabra que sea plan, que sea currículum, que sea programa. No. Para Piaget, la cuestión de la educación tiene que ver con el desarrollo de una generación. Es decir, para Piaget la educación tendría que estar constantemente en una transformación en función de las generaciones a las que les toca. Y bueno, vamos a ver por qué o de qué modo él postula la educación constructivista, y no solamente él, sino hemos visto Ausubel y Vygotsky para poder realizar esto. Y bueno, vamos por la siguiente. El constructivismo educativo. Por favor, te pido, te pido, Andrea Isabel Aguilar Sánchez, no seas malita. Andy, apóyanos con la lectura de esta diapositiva. ¿Qué nos dice? Sí, profe, constructivismo educativo. De acuerdo con Piaget, si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructuras, desde las más simples a las más complejas, el conocimiento es el resultado de construcciones que se modifican mediante dos procesos. Asimilación consiste en la incorporación al cerebro de elementos externos, y el de acomodación se refiere al cambio de los esquemas o a la necesidad de ajustar a la nueva situación. Excelente, muchas gracias. Entonces, si yo les pidiera, o si algún maestro en el examen viniera alguna pregunta vinculada con cuál es el concepto que Piaget entiende por desarrollo intelectual, habría 3 conceptos importantes. El primero de estos 3 conceptos para hablar de un desarrollo intelectual, según Piaget, es proceso. No es un acto en concreto. El desarrollo intelectual, la educación, entendamos por desarrollo intelectual, educación, es un proceso, no es un acto. En este sentido, nosotros vinculamos mucho el desarrollo intelectual o la educación con el acto de ir a la escuela, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. ¿Cuándo sabemos que una persona está educada o es intelectualmente desarrollada? Cuando fue a la escuela. Entonces, desde ahí debemos cambiar el chip. Para Piaget, el desarrollo intelectual, la educación misma, es un proceso, no es una acción. No basta con ir a la escuela. ¿Y esto qué implica? Que al ser un proceso, es algo que está desarrollándose constantemente. Es decir, no tiene un inicio y no tiene un final marcado. No es de 8 a 2 de la tarde, ¿ok? Con mi media hora de recreo, de receso. No, sino que es la escuela, es la familia, es la calle, es el espacio virtual, hoy lo sabemos, son las redes sociales. Todo eso que está en el entorno, para Piaget,
va a determinar, hemos dicho, la madurez y el desarrollo intelectual del sujeto. ¿Y de qué forma? Segundo concepto, a través de algo que se llama asimilación, y tercer concepto, a través de algo que se llama acomodación. Estos son los tres primeros conceptos que debemos tener claro. Piaget, en función de la educación, habla de un proceso, asimilación y acomodación. La asimilación consiste en la incorporación, nos dice, al cerebro de elementos externos. A ver, voy a preguntarle a nuestra compañera, Diana Karina. Diana, ¿cómo crees, a través de qué canales, de qué medios, de qué instrumentos, crees que se dé esta asimilación? ¿A través de qué cosa nosotros incorporamos a nuestro cerebrito lo que pasa en el mundo? Diana Karina. ¿Nos escuchas? Creo que no nos escucha. Bueno, a través de los sentidos. La respuesta es a través de los sentidos. La asimilación tiene un fuerte componente biológico. El gusto, el tacto, la vista, el olfato. Ah, pero la acomodación, esa ya no tiene que ver tanto con los sentidos. Esto es muy importante y es pues digno de resaltar en Piaget. Para Piaget la asimilación, si ustedes quieren verlo así, tiene que ver con el cuerpo, ¿ok? Con los sentidos, con el gusto, con el tacto. Ah, pero la acomodación ya no tiene tanto que ver con el cuerpo, sino ya tiene que ver con procesos mentales. Entonces, asimilación y acomodación son los conceptos que junto con proceso van a comenzar la idea de educación en Piaget. Vamos a ver algunos... Ay, déjenme que se mueva esto. Borrar. Ejemplos, algunos ejemplos de asimilación y algunos ejemplos de acomodación, ¿vale? Tenemos acá ejemplos de asimilación. ¿Con qué dijimos que tiene que ver la asimilación, Sara? Con los sentidos. Con los sentidos, muy bien. Tiene un componente inclusive biológico. Sara, apóyanos con la lectura del primer ejemplo. ¿Qué nos dice? Asimilación. Un niño ve por primera vez a una cebra y lo nombra erróneamente como caballo, un animal más familiar a su orden de experiencia. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué concepto está acá? Hay un concepto, hace rato veíamos, de Ausubel. ¿Ustedes se acuerdan del segundo concepto importante en Ausubel? Experiencia previa. ¿Por qué está vinculado con esto, Ivette Cobos? ¿Por qué está vinculado con este primer ejemplo? En el que un niño ve por primera vez una cebra y lo nombra erróneamente como un caballo. Un animal más familiar a su orden de experiencias. ¿A dónde está la experiencia previa de Ausubel en este ejemplo de Piaget? Ivette Cobos. Creo que sigue sin escucharlo. Bueno, usted misma, Sara, ¿a dónde está? Considero que al momento de ver a la cebra, lo confunde como caballo. Ajá, justamente al confundirla con un caballo, ¿no? O al nombrarla como un caballo, porque nunca había visto a una cebra. Por eso se ve por primera vez, es decir, no hay una experiencia previa de lo que es una cebra, pero sí hay una experiencia previa de lo que es un caballo. Segundo ejemplo, lo leo yo. Cuando empezamos a aprender un idioma nuevo, usamos de referencia el que ya manejamos para traducir todo a esquemas mentales ya concebidos, ¿no? Esto es muy, muy común, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de asimilación. Cuando estamos, por ejemplo, aprendiendo inglés, pues nos damos cuenta de que en español, por ejemplo, cuando decimos
carro rojo, va primero la palabra carro y después va la connotación, que es rojo, carro rojo. Y entonces pensamos que en inglés podríamos decir car red, ¿no? O sea, lo mismo, primero carro y después rojo. Ahí estamos asimilando, estamos traduciendo, estamos haciendo un ejercicio de vinculación con nuestros esquemas previos. Todavía no hay una acomodación, simplemente hay un ejercicio de asimilación. Tercer ejemplo, por favor, Andrea Palalia, un infante, ¿qué nos dice? Un infante recibe por primera vez un biberón y de inmediato intenta chuparlo, pues la experiencia con el pezón materno le ha preparado para relacionarse con el objeto, con casi todo en realidad, de esa manera. Ok, ahí está. Estos tres ejemplos son ejemplos de asimilación, si ustedes se dan cuenta, a donde el concepto de experiencia previa juega un papel fundamental. Ese concepto, reitero, quien lo desarrolla de un modo mucho más preciso es Ausubel. Bueno, vamos con los ejemplos de acomodación en el mismo sentido. Una vez que el niño vio la cebra, una vez que estamos aprendiendo un idioma o que tenemos frente a nosotros un chupón y que lo estamos interiorizando, pero que todavía no hemos logrado modificarlo, se da el proceso de acomodación, se da la transformación de los esquemas mentales en el interior del sujeto. Y bueno, vamos a ver, por favor, le pedimos a Marbelia, apóyanos con la lectura de El mismo niño, el primer ejemplo. Acomodación. Al mismo niño que contempla la cebra por primera vez, se le aclara que se trata de otro animal, y el pequeño aprende a distinguirlo de los caballos, incorporando un nuevo aprendizaje. Ok, ahí está. Cuando una vez que el niño dice, bueno, esto es un caballo, y se le explica que no es un caballo, sino que es una especie diferente, es un animal distinto, con un propio nombre, con propias características. La próxima ocasión que el niño tenga frente a él al mismo animal, sabrá que no es un caballo, y más bien lo nombrará como una cebra. Ahí está, cuando sabe distinguir. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, por favor, le pedimos la... ¿Quién es Villafran? Villafán, perdón. ¿Quién es? Bueno, no, vamos a Jimena, Mateos. Segundo ejemplo, Jimena. Cuando hemos aprendido. ¿Qué nos Cuando dice? hemos aprendido, Ajá. Adelante, por favor. perdón, No te preocupes. cuando hemos aprendido un idioma nuevo ya, sus estructuras mentales son de común manejo y no necesitamos traducir el pensamiento a un idioma anterior, sino que podemos elaborar el pensamiento directamente en el nuevo. Ok, esto es importante. No sé si ustedes han, ahora con estas plataformas como YouTube y demás, sobre todo con las personas que son políglotas, es decir, que hablan al menos dos idiomas diferentes, muchas veces se les pregunta en qué idioma piensan, ¿no? O sea, por ejemplo, si son mexicanos pero aprendieron a hablar alemán, y de pronto pues están en una conversación sobre cualquier cosa, bueno, ¿en qué idioma piensan? ¿Piensan a través de las palabras en español o piensan a través de las palabras en alemán? Entonces, acá se muestra cómo es que el idioma, por ejemplo, transforma las estructuras mentales del sujeto. Pero esto no a través de la asimilación. Esto no se da cuando estamos aprendiendo a hablar un idioma. Es decir, esto no se da cuando me aprendí apenas los 10 verbos irregulares, sino se da, la acomodación se da en el momento en el que domino perfectamente el idioma, porque eso permite que
la forma en la que yo vea el mundo sea diferente. Así como la forma en la que el niño ve a ese animal llamado cebra se modificó, se transformó, de la misma manera, la acomodación permite que a través de las estructuras lingüísticas de un idioma comprenda de forma diferente la realidad. Y bueno, el último ejemplo, Andrea, por favor, Palalia, el mismo infante con el biberón. Creo que no nos escucha. Bueno, el mismo infante con el biberón aprende eventualmente a sostenerlo para poder chuparlo, cosa que no debía hacer con el seno materno, incorporando una diferencia a dos objetos similares, ¿no? El seno materno se sostiene por sí mismo al ser una extensión de la parte del cuerpo de la mujer, de la mamá. Bueno, pero el niño cuando diferencia, por pequeño que sea, una vez que los pequeñitos agudizan el sentido de la vista, durante los primeros 12 meses de vida, diferencian no en su finalidad, porque ambos sirven para lo mismo. El seno materno le provee alimento al igual que el biberón. Pero hay una conformación distinta. El seno materno se sostiene por sí mismo, mientras que el biberón lo tengo que sostener, dice el pequeñito, ¿no? Entonces, ahí hay una relación diferente. Y esto se da a través, reitero, ya no de la asimilación, porque en un primer momento, cuando el bebé entabla contacto por primera vez con el biberón o con el seno, pues esto es prácticamente similar. Así como cuando el niño ve a una cebra, dice, pues es que esto es un caballo. Cuando el niño ve un biberón, pues dice, pues es que esto es el seno de mi madre. Pero a través de la acomodación, esto se modifica. Bueno, vamos a continuar porque Piaget no la deja ahí. Todo proceso de aprendizaje consiste en el análisis de nuevos elementos y posteriormente de acomodación de estos elementos en un entorno que ya es distinto al que se concebía. Vean nuevamente cuál es la relación entre entorno y el aprendizaje en Piaget. ¿Ok? Y bueno, el constructivismo y la escuela. Vamos a ver cuáles son 4 elementos a considerar para la educación desde un enfoque constructivista. Les presento este pequeño esquema y bueno, tiene estos elementos. El primero de ellos, al centro del esquema está la palabra educar. Y bueno, tenemos acá al alumno, tenemos al contexto, tenemos al profesor en una relación opuesta a la del alumno y desde luego tenemos al contenido. Estos cuatro elementos son estos 4 elementos son elementos que debemos considerar como parte de un esquema constructivista. ¿Ok? Alumno, contexto, profesor y contenido. El alumno va a entablar una relación directa, personal, con el profesor. ¿Ok? Primero consigo mismo, podríamos decir también con otros alumnos, y después una relación directa con el profesor. Y el contenido va a entablar una relación directa con el contexto. Este esquema es muy importante considerarlo. Educación implica estos 4 pilares. No puede haber una educación, desde luego, sin alumnos, no puede haber una educación sin contenido, no puede haber una educación sin profesor y no puede haber una educación sin contexto. Educar implica una relación complementaria, en algunos aspectos opuesta, pero sobre todo complementaria entre estos cuatro conceptos. Recuérdenlos bien para el examen, por favor. Y bueno, vamos a ver cuál es el papel del profesor. ¿Ustedes cómo creen que deba ser un profesor constructivista? ¿Protagonista
o más bien acompañante. Para Piaget, el profesor cede el protagonismo al estudiante. Y vamos a ver por qué. Tenemos acá una serie de estatutos. Vamos a pedirle, Stephanie, apóyanos con la lectura de los 4 recuadros. ¿Qué nos dicen, Stephanie? Sí, profe. Dice, impulsa la indagación, propone actividades de forma vivencial, usa materiales físicos, impulsa la autonomía. Ok, muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, 3 de los 4 verbos con los que inician estos recuadros son verbos que se vinculan con un sujeto diferente a él. Cuando dice impulsa, se entiende que ese impulso va dirigido a alguien más. Cuando se dice que propone, no propone para sí mismo, sino para alguien más. Y por eso es que dice que el profesor cede el protagonismo al estudiante. Antaño, quizá cuando nosotros fuimos a la escuela, estábamos acostumbrados a que el maestro era casi el gurú del conocimiento. O sea, el maestro era como una figura sagrada al interior del salón, porque el maestro tenía la verdad, porque el maestro tenía el poder, tenía la autoridad, tenía el conocimiento. Y entonces toda la clase giraba alrededor del maestro. En un enfoque constructivista, el maestro abandona ese protagonismo y no da clases, no imparte contenidos, no da conocimientos, sino más bien impulsa la indagación de los alumnos. Es decir, un aporte importante del profesor sería no darles, por ejemplo, la información, sino impulsar, generar los espacios, los escenarios, los intereses, para que los alumnos investiguen esa información, indaguen los temas. Ustedes se imaginan una clase en la que el profesor llegue y les diga, vamos a ver los reinos vegetales. Pero en lugar de ponerles la presentación sobre el reino vegetal, el reino animal, el reino vegetal y demás, bueno, vamos a hacer equipos, tenemos estas preguntas y ustedes tienen que generar respuestas ante estas problemáticas, ante estos cuestionamientos. No les está dando la clase, está prácticamente obligando a través de las preguntas a que el alumno responda, indague, investigue, genere un propio conocimiento. Bueno, y esto pues va muy de la mano con el proponer actividades de forma vivencial, no tanto de forma teórica, o si son teóricas, que puedan ser experimentadas vivencialmente. Bueno, ya respondimos estas preguntas sobre el reino vegetal. Ahora, pues vamos a experimentar, vamos a relacionarnos, vamos a ir al jardín, vamos a ir a la cocina y vamos a ver qué frutas, qué verduras, qué vegetales cumplen con las características que ustedes encontraron a través de la investigación. Usa materiales físicos. Esto es una constante. Esto es una constante en el enfoque constructivista. Al solicitar actividades vivenciales, los materiales que se generan en esas actividades deben ser materiales físicos, tangibles. Y bueno, desde luego la indagación pues tiene una clara relación con la autonomía. Yo les comentaba la clase pasada, no puede haber constructivismo con alumnos dependientes, sino más bien el constructivismo exige autonomía. Ya les había explicado cuál es el concepto o de dónde viene el concepto de autonomía. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien sabe qué significa ser autónomo? A ver, vamos a preguntar para que lo
expliquemos si es que no queda claro. Jimena Mateo, ¿para usted qué es ser autónoma? ¿Qué Para mí significará? Ujú. es como ser independiente, no depender de alguien más. Ok, no depender. ¿En qué sentido no depender? Por ejemplo, Un ajá, ejemplo, no depender de mis padres para sustentarme o para estudiar, o sea, que yo misma trabaje y yo misma me sustente o me mantenga. ok, muy bien. Ahí hay un entendido de la autonomía en función de la dependencia material o económica. Para hablar de esto, vamos a remitirnos a la raíz etimológica. Auto significa uno propio o por sí mismo, como bien lo comenta su compañera Jimena, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos decimos, es que le tengo una gran estima a mi vecino, es decir, le tengo un gran cariño, le tengo un gran aprecio. Y cuando decimos, tengo una gran autoestima, es decir, que ese cariño y ese aprecio lo tengo hacia mí mismo, ¿no? Auto significa uno mismo. Y nomos, esa palabrita es muy importante. Nomos, así como estos duendes, ¿no? Imaginarios, los nomos significa ley. Entonces, la autonomía es la propia ley. Autonomía implica o se traduce del griego como el propio gobierno o el gobierno de sí mismo. Como decía nuestra compañera Jimena, nadie nos gobierna. Nuestros papás no nos dicen qué hacer, sino más bien nosotros nos ponemos nuestras propias leyes, nuestras propias normas. Para esto me gusta poner el ejemplo de la universidad, de la UAP. Si ustedes conocen, las siglas de la UAP son Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué significa esto? Que la UAP depende económicamente. Ahí hay una diferencia con el ejemplo de nuestra compañera, porque depende económicamente en parte del subsidio del gobierno federal. Es decir, la UAP recibe dinerito, ¿no? Del gobierno federal, pero no porque reciba dinero del gobierno federal, el gobierno federal tiene, y en general las universidades autónomas y públicas del país, tiene injerencia sobre sus normas. Ah, no. Las normas de la SEP, las normas de la Secretaría de Educación Pública, los estatutos, los reglamentos, tanto para alumnos como para trabajadores, no son los mismos que aplican a los estudiantes, a los alumnos y a los trabajadores de esta universidad. ¿Por qué? Porque ella tiene autonomía, ella tiene sus propias normas. Y eso es lo que busca el constructivismo en términos de los alumnos, que generen autonomía, aunque dependan del acompañamiento de un profesor, lo que se busca es que ellos generen una propia dinámica consigo mismo. ¿Ok? Estos son 4 elementos importantes. Entonces, impulsar la indagación, actividades vivenciales, materiales físicos y autonomía estudiantil. ¿Ok? Vamos por los siguientes. Ese es el papel del profesor. Como ustedes se dan cuenta, quédense con esto, el profesor tiene un papel no protagonista. El protagonismo se lo dejamos al alumno. Profe, pero es que yo quiero ser el mero fregón del salón de clase y quiero que todas las miradas estén sobre mí porque yo soy el profesor y porque yo me esforcé mucho para tener mi título universitario y me esforcé mucho para preparar mi clase y entonces quiero que los alumnos me aplaudan. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? O sea, estos actos, ¿no? En la primaria a mí me tocaba que la maestra entraba y nos teníamos que poner de pie y decir, buenos días, maestra, ¿no? O sea, era como que si entrara una rockstar, ¿no? O sea, como que si entrara alguien famoso. ¿Por qué? Porque la atención estaba sobre la maestra, sobre el maestro. Bueno, pues eso no lo permite el constructivismo. O sea, que los alumnos interactúen entre ellos y el maestro solamente acompañe. La interacción, la acción más importante dentro del salón de clases no la tiene el maestro, la tiene el alumno. Bueno, y en este sentido vamos a ver, si el profesor no es protagonista, el alumno es responsable de su propio aprendizaje. Y esto es un gran reto. Esto no nos gusta a muchos, ni como maestros, ni como alumnos. ¿Por qué? Porque como maestros, pues siempre estamos acostumbrados
a nuestro papel privilegiado, a que la atención esté sobre nosotros, ¿no? Y como alumnos, al darle ese papel fundamental al maestro, ese papel protagónico, pues nos deslindamos de toda responsabilidad. Y si reprobé, y si no aprendí en un año, y si no me quedó claro el tema, ¿de quién es la culpa? La clásica, ¿no? Del maestro. O sea, si un alumno fracasa escolarmente, educativamente, la responsabilidad es del maestro en un esquema anterior al constructivismo. Pero vean lo que implica. Si somos constructivismos conscientes, si somos realmente autónomos, si el alumno fracasa, no es responsabilidad del maestro, es responsabilidad del alumno. ¿Ok? El alumno es responsable de su propio aprendizaje, no el maestro. Oiga, maestro, es que usted no le está enseñando bien a mi hijo. Bueno, habría que reformular la pregunta o la aseveración. ¿No le estoy enseñando bien? ¿O su hijo no está aprendiendo correctamente? ¿El problema es la enseñanza o el problema es el aprendizaje? Yo me hago responsable como maestro de mi propia enseñanza, pero no soy responsable del aprendizaje del alumno. Es como cuando las personas dicen, ¿no? O sea, soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que los demás interpretan con lo que yo digo. ¿No? Eso hay que dejarlo en claro. Y por eso el constructivismo tampoco es como tan fácil, porque está como muy padre, ¿no? Pues el maestro nada más acompaña, pues el alumno hace esto y hace lo otro. Pero cuando ya lo llevamos a las últimas consecuencias, y cuando decimos el alumno es responsable de su propio aprendizaje, no, como que acá no nos gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos pagando por eso al maestro, porque el maestro por eso estudió pedagogía. El alumno pobrecito está pequeño. El alumno viene a la escuela para que le enseñen, ¿no? No para investigar por su propia cuenta, porque esa es labor del maestro. Entonces, ahí hay una contradicción muchas veces. Entonces, las características de un alumno constructivista son estas. Tiene que ser, como lo hemos dicho, autónomo, es decir, tiene que formar su propio criterio, tiene que ser reflexivo. Esto implica no tragarse, no pasar por alto todo lo que le dice el maestro. ¿Por qué? Porque hace rato habíamos hablado sobre la indagación. Yo les decía, muchas veces cuando nosotros tomamos una clase, por poner un ejemplo, de 10 puntos que yo di en esta sesión, quizá ustedes pasan por alto los 10 y dicen, bueno, pues los 10 son verdaderos. ¿Y por qué son verdaderos? Pues porque los dijo el maestro. No, hagámonos responsables de nuestro propio aprendizaje. Pues quizá lo dijo el maestro, dijo 10 cosas, pero de esas 10 cosas voy a ponerme a investigar y quizá las 10 son ciertas. Pero no las acomodo, vean, no las acomodo de la forma en la que el maestro las dijo, sino que a través de un proceso de reflexión interno, cada una de esas 10 cosas significan algo diferente a lo que el maestro dijo, para mí. Es analítico. Esto de analítico habíamos visto que tiene que ver mucho con el lenguaje. Si ustedes recuerdan, la mayor prueba de una clase constructivista es el diálogo. Y no hay diálogo sin lenguaje. ¿Ok? Y bueno, desde luego es activo. Tiene un papel activo, no tiene un papel pasivo, participa, discute, debate constantemente. ¿Vale? Y bueno, ¿dudas o preguntas hasta acá, compañeras? No, profesor. ¿No? Vamos súper rápido, por la evaluación. Ya vimos qué papel tiene el alumno, qué papel tiene el maestro. Ahora, ¿cómo evaluamos? Profe, mi escuela dice que es constructivista. ¿Cómo son las evaluaciones en una escuela constructivista? Vamos a dar simplemente algunas normativas, algunas pautas. Por favor, Stephanie, apóyanos con la lectura, Fanny. ¿Qué nos dice? Dice, en el caso de la evaluación, el paradigma
constructivista ofrece mayores alternativas que exámenes escritos. La evaluación se va haciendo sobre la marcha y se consideran elementos intangibles, como el trabajo en equipo y la creatividad. Pro, contras. Ok, Pro, muy bien. contras. Gracias. En un esquema tradicional, la evaluación tiene un lugar hacia el final del proceso. Es decir, si mi curso duró 10 clases, bueno, el momento de evaluar es la clase número 10. Hay 9 clases de contenido y mi última clase, esa la ocupo para evaluar. Ese es un esquema tradicional. Pero si realmente somos constructivistas, la evaluación no solamente es una evaluación, hay conceptos, no sé si ustedes conozcan estos dos conceptos, hay una evaluación formativa y hay una evaluación sumativa. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una evaluación formativa y una sumativa? Sí, profe, que ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. la formativa es conforme, así como va el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo va acompañando, es Exacto. continua, y la sumativa es una evaluación final. Exacto, muy bien. La aplicación de los exámenes, así los clásicos que vienen al final, los departamentales y demás, esa es la evaluación sumativa. Esa viene hasta el final. Pero quizá esa tiene un valor del 30% solamente. Bueno, el examen vale 30 y entonces, ¿qué es lo que vale todo lo demás? Yo siempre les digo a los alumnos, esta te la ganas en un día, ¿no? Este 30% te lo ganaste cuando aplicaste el examen. Pero el 70% no te lo ganas en un día. El 70% es lo formativo. El 70% tiene que ver con todo el proceso. Ese no te lo ganas en un día. Ese te lo ganas a lo largo de las otras 9 clases. ¿Cómo? Participando. Muchas escuelas, por ejemplo, evalúan también hasta la cuestión disciplinaria. Entrando a clases, siendo puntual, respetando a tus compañeros, entregando las actividades, participando en clase. Esa evaluación es la que considera el constructivismo. Para el constructivismo, la evaluación no solamente debe ser sumativa, sino que hay un segundo tipo de evaluación que es la formativa. ¿Ok? Sobre la marcha, por eso acá dice, sobre la marcha. Se consideran elementos intangibles. ¿Por qué? Porque el examen ahí está. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la cuestión disciplinar? O sea, con que el alumno obedezca las reglas, acate las normas, respete los horarios. Eso no es tangible. O sea, yo puedo saber cómo el alumno respeta, o aprende, no sé, desarrolla, respeta las estructuras de un ensayo, introducción, desarrollo y cierre. Pero ¿cómo sé cuando un alumno respeta un horario? Con la puntualidad. Pero eso es intangible. La puntualidad no es algo que yo pueda tocar, que yo pueda observar, así como observo introducción, desarrollo y cierre en un ensayo. Entonces, la evaluación dentro del constructivismo persigue estas dos esferas, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Desde luego tiene pros y contras, ¿ok? Pero bueno, se nos está agotando el tiempo de la clase del día de hoy. Y yo creo que hasta acá la vamos a dejar por el día de hoy, porque ya no nos va a dar tiempo avanzar más, ¿no? Faltaría esta cuestión del constructivismo en la familia, ¿no? Les pido por favor que le echen un vistazo, ya solamente es esta diapositiva sobre esta cuestión del constructivismo puesto en práctica desde la esfera familiar, y la comentamos la próxima clase. ¿Les parece? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? A ver, para cerrar rápidamente, nada más para cerrar. Sara Pérez. Sara, dime uno de los 3 autores pilares del constructivismo. Hay 3, pero ¿cuál sería uno, Sara? Puede ser Piaget. Ok, Piaget. Sara,
Dime una idea de Piaget constructivista, algo que se te haya quedado de Piaget. Pues, pues que todas, bueno, sí, lo que entendí de su disposición es como una disposición interna y pues su epistemología es como muy genética. Ok, la epistemología genética y la disposición interna, muy bien. Jimena Mateos, algo que se te haya quedado sobre cualquiera de los otros dos, autores, ¿cuáles eran? Piaget y cuáles eran el 2 y el 3. Jimena. Ya no nos escucha. Bueno, recuerden, Ausubel y Vygotsky, ¿vale? Bueno, vamos a dejarla hasta acá, compañeras. Un gusto escucharlas. Cuídense mucho y nos reunimos el próximo sábado. Un abrazo cordial. Saludos. Gracias, profesor. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias.